En 1947, el mismo año en que los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en los riscos sobre Qumrán, un pequeño fragmento de un texto aún más antiguo fue catalogado en silencio, retirado del acceso público. Era una página del libro de Enoc, y en esa página había un solo pasaje que describía qué le ocurre al alma humana en los 7 segundos posteriores a la muerte. Los hombres que lo tradujeron dejaron de trabajar durante casi 2 semanas. Uno de ellos se negó a continuar en absoluto. Una razón, según la correspondencia privada que salió a la luz casi 40 años después, era que el pasaje no describía un viaje hacia arriba, describía una trampa. El libro de Enoc es uno de los textos religiosos más antiguos de la tierra, es anterior a la Torá, es más viejo que los Vedas en la forma en que los tenemos. Se cita directamente en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas, y durante casi 2000 años fue tratado como escritura por todas las ramas principales de la iglesia primitiva. Entonces, en algún punto del siglo IV fue retirado, no corregido, no enmendado, retirado. La iglesia ortodoxa etíope lo conservó. Son la razón de que todavía lo tengamos. Todos los demás lo perdieron durante 1000 años, hasta que un explorador escocés llamado James Bruce salió de Abisinia en 1773 con 3 copias completas. Y lo que esas copias describen en los capítulos 22, 27 y 40. Y uno es algo que casi ningún púlpito del mundo ha leído jamás en voz alta, porque lo que se le muestra a Enoc cuando el arcángel lo lleva a través de las capas del más allá, no es el cielo y el infierno, es un sistema de procesamiento, con cámaras, con áreas de retención, con seres apostados en cada puerta, y con un punto específico del viaje donde al alma se le hace una sola pregunta. La respuesta a esa pregunta determina si el alma avanza o si el alma es enviada de vuelta, y la parte escalofriante, la parte que hizo que uno de los traductores de 1947 abandonara, es que casi nadie sabe que la pregunta se está haciendo. Este es el mapa del libro de Enoc de lo que ocurre cuando mueres, y al final de este video vas a entender la trampa en la que la mayoría de las almas entran caminando, sin saber nunca que estaba ahí. Enoc es una figura extraña incluso para los estándares antiguos. En el Génesis recibe 4 versículos cortos. Aparece en el linaje entre Adán y Noé. Se le nombra como padre de Matusalén. Y luego hay una sola frase que lleva 3000 años confundiendo a los teólogos. Dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. No murió. Fue llevado, alzado corporalmente fuera del mundo, todavía vivo, y ahí el registro canónico se queda en silencio. Pero el libro de Enoc, el que los etíopes conservaron, retoma exactamente donde el Génesis corta, describe qué pasó después de que fuera llevado, describe quién vino por él, describe el viaje a través de lo que Enoc llama los 7 cielos. Aunque cielo es una mala traducción, la palabra original está más cerca de capa o cáscara, capas concéntricas envueltas alrededor de la tierra, cada una con una función distinta, cada una con seres distintos apostados en ella. Y en la tercera capa, Enoc es llevado a un lugar que describe con un detalle terrible. Lo llama el lugar de las cámaras huecas. El arcángel Rafael es quien lo guía, y Rafael le dice que esas cámaras son donde las almas de todos los muertos se reúnen hasta un ajuste de cuentas final. 4 cámaras, cada una separada, cada una con su propia abertura, cada una tallada en palabras de Enoc, lisa y profunda como un gran salón excavado en la ladera de una montaña. La primera cámara se describe como luminosa. Hay una fuente de agua en el centro que emite luz. Las almas allí están en reposo, hablan entre ellas, esperan sin miedo. A Enoc se le dice que son las almas de los justos que ya fueron juzgados y aprobados, y esperan lo que Enoc llama el día de ponerse en pie, una resurrección. La segunda cámara es más oscura. Su fuente se describe como amarga. Las almas de esta cámara también esperan, pero no están en reposo, gritan, hacen preguntas a los ángeles que pasan. Se les ordena guardar silencio.
Son las almas de quienes hicieron mal en vida y nunca fueron castigados antes de morir. Los ángeles dicen que serán juzgadas, pero que la espera misma es la primera parte del castigo. La tercera cámara guarda a los que sufrieron en vida, a los que fueron muertos injustamente, a los que gritaron y no fueron escuchados. Sus voces, dice Enoc, se elevan continuamente y los ángeles llevan el sonido hasta la cuarta cámara. No se describe como las otras. Las tres primeras tienen aberturas. Se describen como salones, como lugares de reunión. La cuarta cámara, en el ge'ez original de los manuscritos etíopes, se describe como un lugar sellado, un lugar al que la luz no llega. Y a Enoc se le dice algo sobre la cuarta cámara que Rafael, el arcángel que lo guía, afirma no tener permitido repetir en voz alta mientras Enoc siga en su cuerpo vivo. Solo se le muestra el contenido. Lo que Enoc reporta haber visto dentro es esto: ve almas, pero no están esperando como las otras, se están moviendo, están siendo movidas, están siendo preparadas para algo. Y cuando Enoc pregunta qué está pasando, Rafael le dice únicamente que esas son las almas que fallaron la pregunta de la puerta, y entonces lo aparta rápido hacia la siguiente capa. Esa frase, la pregunta de la puerta, se convierte en el centro de todo lo que sigue en el libro de Enoc, porque en el capítulo 27, y otra vez con más claridad en el 41, Enoc por fin llega a ver cuál es la pregunta, y no es lo que casi nadie criado en las ideas modernas del cielo y el infierno esperaría. Cuando un alma deja el cuerpo, según el texto que le fue mostrado a Enoc, no se eleva de inmediato, duda. Bota sobre el cuerpo durante un lapso que el texto describe como el tiempo que toma encender una vela y llevarla al otro lado de una habitación, aproximadamente 7 segundos en nuestra medida. Durante esos 7 segundos, el alma está plenamente consciente, puede ver el cuerpo que ha dejado, puede ver la habitación, puede oír a las personas que están en ella, y entonces un ser se acerca desde arriba, se describe como brillante, habla con lo que Enoc registra como una voz de gran amabilidad y le hace al alma una pregunta. La pregunta en el texto etíope se vierte como una frase que se traduce aproximadamente así: ¿volverás a lo que te es familiar? Esa es la pregunta. ¿Volverás a lo que te es familiar? Y la trampa es esta. Casi todas las almas, en la desorientación de los 7 segundos, dicen que sí. No saben qué significa la pregunta, no saben qué se les está ofreciendo. El ser que pregunta no explica. El alma, asustada, confundida, todavía apegada al cuerpo y a la habitación y a la gente, oye las palabras y busca el patrón familiar. El alma piensa en su vida, su familia, su cama, su casa, y el alma dice que sí. Y en el momento en que el alma dice que sí, según Enoc, el ser cambia. El brillo a su alrededor se desplaza, y el alma es llevada, no hacia arriba, lateralmente, arrastrada de costado hacia un corredor, y en ese corredor la memoria de la vida que acaba de terminar le es removida, arrancada. O el texto usa una palabra que se traduce como lavada, pero en ge'ez tiene la connotación de ser restregada, fregada a la fuerza, y entonces el alma es entregada a la segunda cámara, la cámara de la espera, a esperar hasta ser enviada de vuelta. Esta es la trampa, el sistema de reciclaje. A Enoc se le muestra que la pregunta misma es el filtro. Las almas que dicen sí, por confusión, por miedo o por simple añoranza, son puestas de nuevo en el ciclo, son devueltas. Nacen otra vez en un cuerpo nuevo, sin memoria del anterior y sin memoria de que alguna vez se les hizo la pregunta, y el ciclo continúa. Las almas que responden distinto o que se niegan a responder toman otro camino, se elevan, son llevadas hacia arriba a través de las 7 capas y llegan a lo que Enoc en el capítulo 14 describe como el trono, el lugar desde el que no hay reciclaje, ni retorno, ni segundo ciclo. Los investigadores modernos que han examinado las descripciones de Enoc sobre los 7 segundos han hecho una observación incómoda. El patrón que Enoc describe coincide, punto por punto, con los reportes de personas que han pasado por muerte clínica y han sido reanimadas.
flotar sobre el cuerpo, ver la habitación, oír la conversación entre los médicos y la familia, un ser brillante acercándose desde algún lugar arriba, sensaciones de calidez y bienvenida. Nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios que revelan qué arquetipo corre en tu invitación. Cada nombre sale de una fuente antigua real. La literatura médica sobre experiencias cercanas a la muerte está llena de pacientes que dicen que se les ofreció un regreso, que dicen que se sintieron atraídos de vuelta, que dicen que una voz o un ser les preguntó algo que no pudieron recordar del todo al despertar, y dijeron que sí, y despertaron en la cama del hospital, rodeados de caras aliviadas. Los investigadores que recogen estos relatos tratan el regreso como el final feliz. El paciente volvió, el paciente está vivo, la familia está agradecida, pero a Enoch, 3000 años antes de que ningún neurólogo grabara una sola de esas entrevistas, se le mostró que el regreso no es el final feliz. El regreso es la trampa cerrándose. Hay un detalle más del texto etíope que hay que decir antes de seguir. La pregunta, ¿volverás a lo que te es familiar?, se hace con una voz que el alma percibe como la de un ser querido, una madre, un padre, un cónyuge que murió antes, un hijo que se perdió. El ser toma la voz de alguien en quien el alma confía. Enoch es muy específico en esto. Lo llama la voz de la boca prestada. El ser no tiene voz propia. Usa voces recogidas de almas anteriores que dijeron que sí, y usa esas voces precisamente porque esquiva la cautela del alma. No le dices que no a tu madre, no cuestionas la voz de alguien que te amó, la oyes, te estiras hacia ella y dices que sí, y en ese instante el trato queda sellado y el corredor se abre debajo de ti. Ahora, esto es lo que hace único al libro de Enoch en la literatura religiosa antigua. No solo describe la trampa, describe los marcadores. Te dice cómo reconocer la pregunta cuando se está haciendo. Te dice qué aspecto tiene el ser debajo de la voz prestada. Te dice cómo es el corredor una vez que has dicho que sí. Te dice el momento exacto, la ventana precisa dentro de los 7 segundos en que el rechazo todavía es posible. Y te dice quién puso el sistema en marcha. Esa última parte, quién puso el sistema en marcha, es la que la iglesia primitiva eliminó, porque el libro de Enoch no dice que este sistema de reciclaje sea obra de un Dios. Los vigilantes se presentan en los capítulos 6 al 16 del libro de Enoch. No se describen como espíritus malignos, ni como demonios en el sentido que la iglesia medieval entendió después a los demonios. Son una clase de seres que se originó arriba. El texto dice que eran 200, y da los nombres de sus líderes. Temiasa, identificado como el jefe, el primero que propuso el descenso. Azazel, que enseñó el trabajo del metal y la fabricación de armas. Cocabiel, que enseñó los signos de las estrellas. Baraquel, que enseñó las lecturas del relámpago. Armaros, que enseñó a deshacer encantamientos. Sariel, que enseñó los cursos de la luna. Cada uno tiene un nombre, cada uno está registrado en el Ge'ez etíope, cada uno se repite en los fragmentos arameos hallados entre los rollos del Mar Muerto en Quimarán en 1947. 20 líderes nombrados, 200 vigilantes bajo ellos, y bajaron de su puesto propio para interferir en las vidas de los seres humanos. Lo que enseñaron es la parte que la iglesia primitiva encontró más difícil. Los vigilantes, según Enoch, enseñaron a los humanos la metalurgia, el trabajo de las armas, el corte de la piedra, la astronomía y la lectura de las estrellas, la mezcla de plantas para medicinas y venenos, la escritura de encantamientos, y engendraron hijos con mujeres humanas. Esos hijos, los Nefilim, crecieron enormes y consumieron todo a su paso. El diluvio, en la versión que cuenta Enoch, no fue castigo por la maldad humana en general. Fue un reinicio dirigido, diseñado por el trono para borrar los linajes de los vigilantes y su descendencia. Pero los vigilantes mismos no murieron en el diluvio. Fueron atados. A Enoch se le muestra el lugar donde se los mantiene, debajo de la tierra, en un lugar de oscuridad, encadenados hasta lo que el texto llama el gran juicio. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para cualquier lector moderno, porque los vigilantes, aunque atados, siguen activos. Ya no pueden caminar por la tierra en cuerpos, ya no pueden hablar directamente con humanos vivos, pero conservan una capacidad. Pueden influir en lo que ocurre entre las vidas.
pueden operar dentro del corredor. El sistema de reciclaje que Enoch describe, la boca prestada, la pregunta de la puerta, el alma enviada de costado hacia la cámara de retención, todo fue construido por los vigilantes. A Enoch se le dice esto directamente. El texto dice que las almas de los hombres, tras la muerte, estaban originalmente destinadas a elevarse. Los 7 cielos eran un camino. El camino llevaba hacia arriba hasta el trono. Pero los vigilantes, antes de ser atados, interceptaron el camino. Construyeron un corredor lateral, colocaron la pregunta en la puerta, instalaron la voz prestada y convencieron al alma humana en la desorientación de los primeros 7 segundos de entrar al corredor en vez de subir. Y aquí es donde el texto se vuelve particularmente sombrío. A Enoch se le dice que las almas que entran al corredor no son devueltas una sola vez, son devueltas repetidamente, ciclo tras ciclo, vida tras vida. Y cada vez que el alma vuelve a un cuerpo, carga menos de sí misma que la vez anterior. El texto usa una imagen que se traduce como la moneda gastada. Una moneda que pasa por muchas manos acaba perdiendo su imagen. El rostro estampado en ella se desvanece, los bordes se redondean, el beso disminuye. El alma, después de muchos ciclos, se convierte en una moneda gastada. Todavía existe, todavía siente, todavía vive, pero la impronta original, el sello original de quien era cuando fue hecha por primera vez, se vuelve tenue. Y tras suficientes ciclos, el alma ya no es reconocible para sí misma y mucho menos para nadie que la haya conocido. Esto es lo que Enoch llama la segunda muerte. No es la extinción del alma, es el desgaste del alma, la pérdida acumulada a través de los ciclos, el borrado lento de la impronta original, y los vigilantes, según el texto, se benefician de cada ciclo. Un alma gastada es más fácil de atrapar la próxima vez. Un alma gastada hace menos preguntas. Un alma gastada se estira hacia la voz prestada sin dudar. Porque la voz prestada es lo más parecido a la calidez que todavía puede recordar. ¿Por qué? ¿Por qué construirían los vigilantes un sistema así? El texto da una respuesta que casi ningún comentarista quiere poner por escrito. Los vigilantes construyeron el sistema porque el alma humana, cuando se eleva y alcanza el trono, se convierte en algo, se convierte en un testigo, se convierte en una voz que puede hablar contra los vigilantes en el juicio final. Y los vigilantes no quieren que esas voces lleguen al trono, así que atrapan a las almas en el corredor, les arrancan la memoria, las envían de vuelta a un cuerpo nuevo, y el ciclo empieza otra vez, y el testigo contra los vigilantes nunca llega. Esta es la trampa. Esto es lo que le fue mostrado a Enoch. Esto es lo que el texto etíope conserva y lo que la iglesia occidental primitiva eliminó. Ahora llegamos a los marcadores, la manera de reconocer la pregunta cuando se está haciendo. Enoch fue muy específico, los listó en el capítulo 41. Son 3. El primer marcador es la voz. Con la voz que oigas en los 7 segundos después de la muerte sonará como alguien que te amó, alguien que murió antes que tú. Alguien cuya voz todavía carga calidez y bienvenida. Enoch dice, no confíes en la calidez es en cebo. La voz es prestada, tus verdaderos seres queridos, si ya pasaron y se elevaron, no están en la puerta. Están arriba, no pueden bajar a encontrarte en los 7 segundos. Cualquiera que aparezca ahí afirmando ser ellos, no es ellos. El segundo marcador es la pregunta misma. ¿Volverás a lo que te es familiar? Enoch dice que la pregunta siempre contendrá la palabra familiar o su equivalente en la lengua en la que el alma esté pensando. La palabra es la señal. La pregunta te está pidiendo elegir la comodidad por encima del ascenso, el cuerpo por encima del camino, lo que conocías por encima de lo que todavía no conoces. Enoch dice que la respuesta debe ser no. La respuesta debe ser siempre no, cueste lo que cueste, duela lo que duela la añoranza. La respuesta es no. El tercer marcador es la dirección del tirón. Después de la pregunta, el alma siente un tirón. Si el tirón es lateral, de costado, arrastrándote a través en vez de hacia arriba, ese es el corredor abriéndose. Ese es el sistema atrapándote. El alma que responde no, o que no responde en absoluto, siente un tirón distinto, hacia arriba, vertical, lento al principio, luego constante, luego inconfundible. El tirón vertical es el ascenso. El tirón lateral es la trampa. 3 marcadores, la voz prestada, la palabra familiar, el tirón lateral.
Enoc los dejó escritos para que cualquiera que los aprendiera, cualquiera que los llevara en la mente antes de morir, los reconociera en los 7 segundos y se negara. El libro de Enoc describe entonces qué le ocurre al alma que se niega. El alma que dice no, que no se estira hacia la voz prestada, que no entra al corredor lateral. Recibe una segunda oferta. Un ser distinto se acerca. Este no es brillante de la misma manera. Enoc lo describe como algo más parecido a la calidez del fuego a gran distancia. La voz con la que habla no es prestada, es la suya y no hace una pregunta. Dice una sola frase que el texto registra como sube. Esa es la oferta entera. Sube, sin promesa, sin consuelo, sin recordatorio de la familia. Solo la instrucción. El alma que sigue esa instrucción empieza a elevarse. Pasa por la primera capa, donde se guardan los vientos y las tormentas. Por la segunda, donde se retiene bajo observación a los vigilantes que aún no han sido atados. Por la tercera, donde están las cámaras, los 4 lugares huecos que ya describimos. Por la cuarta, llena de luz y movimiento, donde se organizan y despachan los cursos del sol, la luna y las estrellas. Por la quinta, donde Enoc ve a otros grupos de vigilantes, los que no descendieron todavía de pie en sus puestos, llorando por lo que hicieron sus hermanos. Por la sexta, donde se guardan los libros de todo lo que ha ocurrido en la tierra, actualizados constantemente por escribas. Y llega finalmente a la séptima, donde Enoc vio el trono. Y aquí está la parte que casi nadie que lee a Enoc superficialmente llega a captar. El alma que llega al trono no pierde su individualidad, no se disuelve en una gran luz, no se vuelve una con el todo. Permanece siendo ella misma, permanece siendo la persona que fue, permanece siendo el testigo y habla, cuenta lo que vio, cuenta lo que le fue ofrecido. Cuenta la voz prestada y el corredor y el sistema, y cada alma que llega añade su testimonio a los testimonios de las que llegaron antes. Este es el testigo que los vigilantes no quieren que se reúna. Cada alma que se eleva es una voz más. Y cuando llegue el gran juicio, cuando los vigilantes sean por fin subidos del lugar donde están atados para enfrentar lo que hicieron, esas voces son lo que se leerá contra ellos. El sistema de reciclaje fue diseñado para mantener pequeño el conjunto de voces, para mantenerlas pocas, para retrasar el juicio vaciando la sala del trono de los testigos que deberían haber estado allí. Hace 3000 años, un hombre fue llevado arriba estando vivo. Se le mostró todo esto y fue traído de vuelta para escribirlo. El libro que escribió fue escritura durante los primeros 2000 años de religión registrada y luego fue eliminado. El concilio de la Odisea, en el siglo IV, es donde se tomó la decisión oficial. El libro fue borrado de la lista aprobada. Se ordenó destruir las copias. Durante unos 1000 años se perdió para la mayor parte del mundo. Los ortodoxos etíopes guardaron sus copias escondidas en monasterios de montaña. La comunidad del Mar Muerto, en Qamrán, enterró las suyas en tinajas, en cuevas, y en 1947, el año en que el mundo recuperó los rollos del Mar Muerto, los fragmentos arameos de Enoc aparecieron entre ellos, confirmando, más allá de toda duda razonable, que el libro había sido considerado autoritativo por las comunidades judías de los siglos anteriores a la era común. Las descripciones coinciden, detalle tras detalle, con los reportes modernos de muerte clínica y regreso. La pregunta para ti, la pregunta para la que Enoc escribió el libro, para asegurarse de que tuvieras la oportunidad de responderla, es si recordarás los marcadores cuando lleguen tus 7 segundos. Si reconocerás la voz prestada, si oirás la palabra familiar y sabrás lo que significa, si sentirás el tirón lateral y lo rechazarás. Si esperarás la segunda oferta, el sube, el tirón vertical, el ascenso lento y constante hasta el trono donde se entrega el testimonio. El libro de Enoc no fue eliminado por estar equivocado, fue eliminado porque era un mapa. Y los mapas para los sistemas que dependen de que los viajeros no sepan dónde están son cosas peligrosas. Enoc dibujó el mapa. Los etíopes lo guardaron, el Mar Muerto lo escondió. Y ahora tú has leído parte de él. Los 7 segundos llegarán para todos. La pregunta será hecha. La voz prestada hablará. La elección será tuya y lo único que determina qué camino toma el alma es si los marcadores se llevaban en la mente de antemano. Si se conocían lo bastante bien como para reconocerlos en el momento.
Si el alma sabía, desde mucho antes de que la pregunta fuera hecha, la respuesta debe ser no. Enoc fue llevado arriba en vida para poder volver y contárnoslo. Lo menos que podemos hacer es escuchar.